libro de Génesis. Para eso nos tenemos que remitir en el principio. De hecho, cuando usted lee la escritura en el Evangelio según San Lucas, cuando habla de la genealogía de Jesús, nos remite hasta Adán como el Hijo de Dios. Y Adán fue creado con el libre albedrío, tenía la capacidad de decidir, y Dios le había dotado al ser humano con esa capacidad de pensar, de sentir y decidir. Y vemos en Génesis capítulo 3 cómo entra en escena la serpiente que por intervención del diablo estaba tentando ahí a la primera pareja, bueno, específicamente a Eva. Y vamos a ver las consecuencias emocionales que trajo la desobediencia del hombre, ¿sí? Ciertamente hablamos de la consecuencia espiritual que fue la muerte espiritual, que el hombre se separó de la comunión con Dios, también de la muerte física que afectó el cuerpo, pero hoy vamos a estar enfatizando en las consecuencias en el área del alma, en las emociones. ¿Sí? Vamos a leer, ahí está conmigo en Génesis capítulo 3. Amén. Me dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera, y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Nos ponemos en pie, hermanos, para elevar a Dios una oración y estemos atentos a lo que Dios quiere hablar, a lo que Dios quiere hacer en cada corazón de los que estemos en este día, en esta tarde. Amén. Oh Dios eterno, en tus manos está mi vida. Pido, Dios, tu dirección, tu guianza, bendito Espíritu Santo, para exponer tu santa palabra. Tu palabra, Señor, que penetra hasta lo más profundo del corazón y discierne los pensamientos y las intenciones, como esa espada de doble filo, Señor. Oh Dios, aquí nos exponemos ante ti y haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. ¿Puede sentarse? Y estamos aquí leyendo cuáles son las consecuencias que vinieron a raíz de la desobediencia del hombre. ¿Sí? Entonces, aquí después de que ellos, dice, desobedecieron el mandato porque Satanás tergiversó la palabra de Dios, se la puso al revés, haciendo ver a Dios como malo, como un Dios que prohíbe, y les dice que no les iba a permitir comer de todo árbol. Eso es lo que hace el diablo,
invierte la palabra de Dios. De ahí vienen las herejías, las falsas doctrinas. Pero el hombre se rebela y la mujer cede a la tentación, y la consecuencia que vino es que dice que fueron abiertos sus ojos y ellos estaban viendo su desnudez. Entonces entraron en un estado de vergüenza, ¿sí? En lugar de tener confianza en Dios como su Padre, de seguirse acercando a ellos, les entró la vergüenza, ¿sí? Y también vemos que el hombre, en lugar de acercarse a Dios, se empezó a esconder, ¿sí? Evadiendo su responsabilidad. Y también, además de ello, dice en el versículo 10, tuve miedo, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Entonces, cuando viene el pecado, entra el temor, ¿sí? En lugar de amar a Dios, entra el temor. Y también viene, más adelante vemos que dice, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. También otra consecuencia que trajo el pecado es que vino la división en la pareja, en el matrimonio que Dios había establecido, ¿sí? Vino una ruptura en el lazo matrimonial, ¿sí? Porque eso hace el pecado, trae división. El amor trae unidad, pero el pecado nos divide. Y otra consecuencia más trágica para ellos es que su relación de pareja fue infectada porque ellos entraron en una relación de competencia, ¿sí? En decir que el hombre quería tener el control y la mujer manipular al marido. Entonces fue infectada la relación también por la soledad, porque cada uno estaba yendo por su lado. Como consecuencia afectó también a la familia, pero también fue infectada por el machismo, ¿sí? Porque el macho se siente solo, ¿sí? Esa es una de las consecuencias terribles que trajo la caída del hombre. En lugar de gozar de ese amor paternal con Dios, de ese cuidado que Él les brindaba, ellos entraron en un estado de orfandad emocional. Y ellos habían sido creados, Adán había sido creado para ser el hijo, pero ahora ya no era hijo, ahora era huérfano. Y entonces vemos que esa es parte de la misión. Normalmente enfatizamos la parte espiritual, que es que Dios restituye la relación con Él al perdonar nuestros pecados. Pero también se habla muy poco de cómo Él puede restituir o restaurar la relación como sus hijos. En lugar de ser huérfanos, ahora podemos ser hijos de Dios. Eso lo encontramos, acompáñenme, en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan. Capítulo 13, versículos 33. Dice así: con mucho amor se dirige Jesús a los discípulos cuando ya estaba a punto de ir a la cruz y les dice: hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Les dice: me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Versículo 36, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: tu vida pondrás por mí. De cierto te digo, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Entonces ellos estaban como preocupados porque está diciéndoles Jesús que ya no va a estar con ellos, pero los consuela con lo que dice en el capítulo 14, le dice: no se turbe vuestro corazón,
creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Entonces Jesús, en su naturaleza humana, vino a mostrar el carácter, las virtudes de nuestro Dios Padre. Y Él vino a restaurar esa relación. Le está diciendo Felipe: pues ya muéstranos a Dios Padre y nos basta. Entonces Jesús le dice: pues si tanto tiempo, más de 3 años que estoy contigo y no lo has visto. Entonces dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. A eso vino Jesús, a volver a reconectar nuestra relación con Dios como nuestro Padre. Amén. Y para que ya no nos sintamos solos, ¿sí? No estemos, porque la soledad es una de las heridas emocionales que sufre el ser humano, aún en este tiempo en que estamos invadidos por la era de la comunicación. Hay personas que se sienten solas. A veces yo he visto en algunos lugares donde voy a comer, están la pareja, están cenando, pero cada quien está por su lado, tienen con el celular en la mano, ¿sí? Entonces no están comunicando, ¿sí? No se están relacionando, ¿sí? Entonces, a pesar de que hay muchas personas que están en medio de familiares o en medio de una iglesia, se sienten solos, ¿sí? Quiere decir que no están sanos, ¿sí? Viven, a pesar de estar entre la gente, se sienten solos. Y es una de las heridas que Dios quiere sanar. Vamos a ver en Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 23. Dice la Escritura: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, la obra que quiere hacer Dios abarca la totalidad de las dimensiones del ser humano. Aquí lo separa por espíritu, alma y cuerpo, pero está hablando de toda la complejidad y de la naturaleza humana. Y el espíritu es el que nos ayuda a tener comunión con Dios. Y el alma es el que nos ayuda a relacionarnos con nosotros mismos. Por eso decía el salmista, se decía a sí mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Algunos dicen que se hablan a sí mismos. ¿Cuántos de ustedes se han hablado a sí mismos? ¿No se han hablado alguna vez? ¿Sí, no? A hablarse a veces para animarse, para alentarse. Pero el cuerpo nos lleva a comunicarnos con los demás, ¿sí? Pero además, en el alma, además de que tenemos los pensamientos, los sentimientos o las emociones y la voluntad, tenemos en la parte de la mente lo que es el consciente, ¿sí? Tenemos la que nos ayuda a estar consciente de lo que estamos diciendo, de lo que estamos haciendo. Y en el subconsciente se almacenan las experiencias agradables y desagradables, juntamente con las emociones que las acompañan. Pero hay una parte más profunda que se llama el inconsciente. En esa área se almacenan las experiencias más dolorosas que hemos tenido desde nuestra niñez, ¿sí? A veces hemos sufrido
heridas emocionales desde pequeños, abusos de tipo físico, verbal, sexual o de algún otro tipo, y esos son traumas, son heridas que tenemos y que a veces nos llevan a actuar de una manera que ni siquiera usted mismo o yo entiendo, ¿sí? Eso es lo que no nos hace estar libres, ¿sí? Por eso necesitamos la sanidad, porque eso nos tiene, como decía Jesús, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Muchos de nosotros ya hemos experimentado la salvación, que es el nacer de nuevo, las regeneraciones que hace Dios por obra del Espíritu Santo, pero hay muchos de nosotros que no hemos pasado por ese proceso de sanidad interior. ¿Sí? Necesitamos estar sanos, restaurados en ese quebranto de corazón. Por eso es que a veces surgen los conflictos en el matrimonio, en la familia, y a veces dice el esposo, no, es que no entiendo a mi esposa, o la esposa dice, no sé por qué así hace mi marido. Entonces, porque no ha habido sanidad. Sí, gracias a Dios, hace como 20 años, pasadito de 20 años, Dios me permitió pasar por un proceso con el ministerio de Dennis Walls, pero también Dios, a mí me gustaba mucho ir a las librerías, me dio a comprar un libro que se llama Sanidad del Alma Herida. Sí, viene de 3 tomos. Dios obró sanidad en mí y yo escribía lo que sentía de las experiencias desagradables que tuve de niño, y de esa manera fui sanando y también perdonando a aquellas personas que me habían hecho daño, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos ser sanados. Todo eso abarca la salvación, la redención. Vamos a leer en Isaías, acompáñenme en Isaías, capítulo 53, versículos 3 al 5. Dice la Escritura: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En este pasaje encontramos las 3 dimensiones de las que le estoy hablando, cómo Cristo puede sanar el cuerpo, las enfermedades. ¿Sí? Si alguien está enfermo, dice la Escritura, puede llamar a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite, y puede ser sanado. Y también podamos encontrar la sanidad espiritual al confesar nuestros pecados, ¿sí? Él nos perdona. Pero también podemos encontrar la sanidad del alma, o también lo que se conoce como la psique, el área, la parte psicológica, ¿sí? Cuando habla aquí de dolores, se refiere no solo a dolores físicos, sino también a dolores que llevamos en el corazón, que están ahí muy profundamente arraigados y que a veces los negamos o no queremos recordarlo, ¿sí? Al ratito vamos a ver algunos de esos, como los por los cuales pasó Jesús, ¿sí? Jesús, por eso dice que es el varón de dolores. La sanidad del alma o de la psique se da al confesar nuestras faltas, como dice en Santiago, y orar unos por otros para que seamos sanados. Pero también trayendo a la memoria el dolor que sufrimos y depositándolo en Cristo, ¿sí? Entregándolo en las manos de Cristo y perdonando. De esa manera puede venir la sanidad y la liberación. Vamos a ver cómo Jesús, llamado el varón de dolores, dice despreciado y desechado, y siendo el varón de dolores, experimentado en quebranto,
cómo él pasó por algunas heridas. Eso lo encontramos acá en Marcos. Acompañen el Evangelio según San Marcos. Gloria a Dios. San Marcos, cuando Jesús ya está en los últimos momentos para arribar a la cruz, dice San Marcos capítulo 14, versículos 44 al 46. Dice: y al que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle y llevadle con seguridad. Cuando vino, se acercó luego a él y le dijo: maestro, maestro, y le besó. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Versículos 50 al 52. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Versículo 72. Y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando en esto, lloraba. Aquí nos relata el evangelista Marcos de cómo Jesús sufrió, además de la agonía física por la que estaba pasando, de los golpes, de los clavos, de la corona de espinas. Jesús pasó por un proceso doloroso. Y lo primero que vemos aquí es que él experimentó la traición de uno de sus discípulos, Judas. Sí, Judas dice, se acercó y le dio un beso como señal de que a él tenían que arrestar. ¿Sí? Entonces también muchos de nosotros también hemos a veces experimentado una traición, quizás unas más dolorosas, como la infidelidad conyugal, o el hecho de que a un amigo nos haya dañado, ¿sí? Por ejemplo, ayer estaba en una reunión y decía el pastor que estaba predicando, dice, algunos se acercan con alguien y lo abrazan como si lo estimaran o lo apreciaran bastante, pero al mismo tiempo ahí llevan ya el puñal para enterrárselo en la espalda. ¿Sí? Entonces, eso es cuando a usted le confió a alguien algo y lo defraudó, entonces usted ha pasado por una herida de la traición. ¿Sí? También vemos que los discípulos que no estaban preparados para este momento, porque Jesús les había dicho, velen y oren para que no entren en tentación. Dice, el espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Pero cada vez que Jesús venía a verlos en el huerto de Getsemaní, ellos estaban dormidos. Y les decía, ¿acaso no han podido velar y orar conmigo siquiera 1 hora? Entonces, ellos no estaban fortalecidos espiritualmente. Y Jesús sí estaba orando, apartado, dice, él estaba orando y decía, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y vemos que los discípulos, ya ha llegado el momento del arresto. Dice aquí la escritura, Marcos 50, que lo dejaron y huyeron. Entonces aquí encuentro otro golpe que sufrió Jesús, que es el abandono. ¿Sí? Aquí podemos encontrar otra herida que alguien de ustedes ha vivido, quizás fue abandonado por su papá cuando era pequeño, por su mamá, o abandonado por su esposo, ¿sí? Y es algún dolor muy profundo que lo lleva cargando ahí en su corazón y que todavía no ha sido sanado. Pero Jesús, como el varón de dolores, él le puede sanar.
de esa herida. Quizás usted también en algún momento difícil tuvo un problema, enfrentó una circunstancia difícil y estaba esperando la ayuda de algún amigo cercano, quizás del pastor, quizás de alguien, algún familiar, y no llegó nunca esa ayuda. Entonces usted también ha sido herido por esta herida del abandono. ¿Sí? Ya vamos viendo dos, la herida de la traición y la herida del abandono. Pero también ahí dice que aún Marcos también fue el que dice que él huyó también, abandonó a Jesús. Y también en el 72 vemos que Pedro rechazó a Jesús porque le dijeron, tú también eres de ellos, le estaban diciendo. Y él dijo, no, ni siquiera lo conozco. Entonces, Pedro, que era tan cercano del círculo íntimo de Jesús, él le negó, ¿sí? Entonces, ese se le conoce como la herida del rechazo, ¿sí? Todos hemos pasado en algún momento por la herida del rechazo. ¿Puede levantar su mano si alguien ha pasado por esa experiencia? Todos en algún momento, estando en la escuela, ¿sí? Algunos se burlan, dice, o a veces cuando se quiere hacer trabajos en equipo, yo lo he visto así como maestro, a veces dice, no, con él no, con esto sí, pero con él no. A veces lo rechazan al niño porque dice que no trabaja, que es flojo, o a veces también por el aspecto físico, ¿sí? Dice, no, o lo ven sucio, ¿sí? Y no lo quieren incluir. Entonces, todos hemos pasado aún también en la familia, cuando alguien nos compara y dice, no, ¿por qué no eres como tu hermano? ¿No? También es una forma de ser rechazado, ¿sí? ¿Por qué no haces como tu hermano o como tu hermana? ¿Sí? Entonces, todos hemos pasado y esas heridas son muy dolorosas, son crueles. Y todas esas las tuvo que soportar Jesús. Vamos más adelante en Marcos 15, versículos 33 y 34. Dice la escritura, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cuando hablamos aquí de la hora sexta, estamos hablando de que era a las 12, a mediodía. Desde mediodía hasta las 3 de la tarde se dio un fenómeno sobrenatural que no podía ocurrir en aquel tiempo, según dicen los estudiosos, porque era tiempo de luna llena. Entonces no podía ocurrir un eclipse. Pero sin embargo, todo el espacio estaba oscuro. Y las tinieblas son un símbolo de juicio. Es porque Dios estaba descargando toda su ira contra el pecado en la persona de su Hijo amado, en la persona de Jesús, ¿sí? Y Jesús había recibido la respuesta cuando estaba en el huerto. Dios sí le respondió cuando decía, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Dice la escritura que Dios le mandó un ángel para fortalecerse, aunque él estaba desde ese momento ya en oración, en agonía, luchando, que hasta dice que se le derramaba en su sudor como gotas de sangre. Dios le envió un ángel para que lo fortaleciera. ¿Sí? Dios lo estaba respaldando, ahí estaba acompañándolo en su misión redentora. Pero no sucede así, como vemos acá en el versículo 34, dice, y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, Eloi, Eloi, o dice Mateo, Elí, Elí, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sí? Dice la escritura aquí, clamó a gran voz. ¿Sí? En esos momentos sintió la total separación de parte de Dios su Padre, porque Dios, siendo santo, no puede ver
el pecado, porque el pecado trae división. Y entonces en ese momento experimentó el desamparo de Dios, pero también la soledad, ¿sí? Porque Dios en ese momento estaba haciendo justicia, descargando en él todos los pecados de la humanidad, para que nosotros fuéramos justificados, amén, para que nosotros alcanzáramos la justicia de Dios, amén. Entonces, Dios puede sanar. Si alguien ha experimentado las heridas emocionales que mencioné antes, hay otros más, pero como las que dije, ha experimentado el dolor de la traición, el dolor del abandono, el dolor del rechazo, pero aún más, algo más profundo todavía que es esta herida, el dolor de la soledad, ¿sí? Si alguien se ha sentido solo, desamparado, Dios, por medio del Espíritu Santo, puede traer sanidad, amén. Dios puede sanar su corazón, Dios puede sanar nuestros corazones para que no estemos lisiados emocionalmente, para que no estemos atados en esa área, ¿sí? Cuando alguien no sana en esa área, tiene una puerta abierta y es muy vulnerable a ser herido, ¿sí? Y a no estar sano, vive lleno de traumas, de complejos, y su personalidad no es libre, su persona, para alcanzar lo que dice aquí en la escritura que leímos antes, la santificación, que es parte del proceso de la salvación. ¿Sí? No puede caminar y gozar de esa libertad que Cristo puede dar. Pero la buena noticia del evangelio es esa, y es parte de la misión de Jesús, que Él vino, dice, a sanar a los quebrantados de corazón. Y Él está presente el día de hoy por su Espíritu Santo, amén. Él vive, Él ha resucitado y Él reina, amén. Nos ponemos en pie para orar. Si alguien tiene deseos de pasar acá de frente para orar por él, puede pasar también en este momento, para que, adelante, Señor, puede pasar para que Dios haga esa obra de salvación, o también puede dar a conocer su necesidad, amén. Pero primero vamos a orar por la sanidad.